Bien, chicos. Yo sé que ya están cansados, ya quieren irse a descansar o a ver su partido de Perú. ¿A qué hora es el partido? Sobrado. Sobrado. Los que viven por Coyique o cerca a Coyique, ¿llegarán o no? Ya, chicos, escuchen. El día de hoy vamos a hacer nuestra clase correspondiente al curso de técnica operatoria. Es con respecto a la simulación laparoscópica en cirugía abdominal. Esta es la denominación que tenía inicialmente el curso, pero vamos a hacer un poco más y vamos a comprender un poco más lo que es la simulación, ¿correcto? ¿Cómo nace esto de la simulación? ¿Cómo se va mejorando lo que es la simulación? Si realmente vale la pena, no vale la pena hacer simulación, cómo se está utilizando actualmente la simulación en lo que es educación médica. Esto es importante que ustedes lo sepan. La semana pasada hubo un congreso de educación médica y prácticamente todos los temas estaban girados en torno a lo que es la enseñanza en base a lo que es simulación. O sea, realmente esto es un punto muy importante, algo que ustedes tienen que definitivamente manejarlo, conocerlo y estoy completamente seguro que la aplicación va a estar ya, ¿no? La simulación nace como una alternativa de enseñanza en la educación médica. ¿Cómo empieza la educación en medicina inicialmente? Antiguamente era el maestro con su discípulo o con su pupilo. Entonces era un médico muy famoso o regularmente famoso que tenía su discípulo. Entonces el discípulo estaba pegado al médico y aprendía todo lo que el médico hacía. Y generalmente eso está en el juramento hipocrático también. Generalmente era su hijo o era alguien muy cercano a él. Entonces eso era así era la enseñanza de medicina. Luego ya empiezan las facultades de medicina con las grandes sesiones de las clases magistrales, donde el profesor agarraba y hablaba y lo que decía era cierto y todos los demás creían y interiorizaban lo que el ponente decía al 100%. Entonces no había nada que refutarle al que hacía la presentación. Entonces eran unas audiencias bastante grandes, unas clases muy pasivas. Actualmente la docencia ya es mucho más activa, ¿no? Todavía nosotros estamos con las clases, ¿no?, que les estamos dando del tipo magistrales, pero debería ser mucho más vertical, con mucha más, más horizontal, en el sentido donde ustedes tienen que tener mucha más participación, tienen que venir leyendo, o sea, tienen mucho más dinámico actualmente, ¿no? Eso se está haciendo y se pretende hacer. Ahora, ¿cómo era la parte práctica? La parte práctica definitivamente era con los pacientes. Entonces agarraba uno al paciente, le hacían todos los procedimientos y uno iba aprendiendo con los pacientes. Pero en Estados Unidos empiezan con lo que es las restricciones por los problemas médico-legales. Entonces el alumno empieza a tener cada vez menos acceso, menos apertura a lo que es la enseñanza con los pacientes. Entonces, como una alternativa se empiezan a buscar lo que es la simulación para tratar de compensar esto. Así empieza la simulación, como una opción, como una alternativa para que los alumnos no se queden sin aprender. Entonces empiezan a ver maniquís para hacer punción lumbar, punción de tórax, una cosa así. Pero actualmente eso ya no es solo así, sino la simulación ha logrado un espacio muy importante porque mejora las competencias para cuando el alumno se expone ante una situación real con un paciente, él lo hace con mucha más facilidad y con mucha más familiaridad y con una competencia adecuada. Entonces eso es la simulación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un laboratorio de simulación, el doctor Guamán en su momento compró una serie de equipos que ustedes poco a poco van a tener acceso, por ejemplo,
ya está reparado el equipo de laparoscopía 1, el otro, de endoscopía, justo cuando están terminando ustedes su rotación, ¿no? O sea, eso también es una desventaja en tratar de ir contra la tecnología. Nosotros tenemos 2 simuladores de laparoscopía que tienen computadoras tipo Pentium 2, Pentium 3, que actualmente ya estamos en el i7 y hay una serie de versiones más. Y ustedes saben que el sistema operativo Windows es un sistema muy débil, que definitivamente se daña con bastante facilidad, comparado al sistema que usa Apple, ¿no? Ahora, pero eso es tecnología. Tenemos los simuladores de parto que van a ser de ginecología, de pediatría, van a tener su manejo de paciente crítico, o sea, cada vez van a tener mucho más contacto con el centro de simulación. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo ustedes se titulaban? Cuando se titulaban, o sea, el título de médico, terminaban su carrera, hacían su internado, terminaban el internado, tenían 3 opciones: el examen de grado, examen de hacían una tesis, o si no un curso de titulación. Con esas 3 aprobaban y ya tenían su título de médico, hacer su serum, su residencia y ya. Ahora no, ahora ya tienen frenos. El primer freno fue el examen del ENAM. ¿Qué es el examen del ENAM? Es un examen que empezó como una prueba. Vamos a hacer un experimento a ver estos chicos están formados bien o no, vamos a tomarles un examen. Empezaron a tomar el examen a todos los internos. Luego ese examen del ENAM se hizo como obligatorio. Todos los internos tienen que dar el examen del ENAM. ¿Correcto? Después el examen del ENAM tuvo más valor y le dijeron, no, el examen del ENAM va a tener un peso, su promedio de universidad otro peso, con eso van a elegir el serum. Así están ahora, ¿cierto? Ahora, desde este año, los que no aprueban el examen del ENAM se pueden titular en sus universidades, pero no se pueden colegiar. O sea, el colegio médico no les va a poner el número de colegio médico. Y si no les pone el número de colegio médico, no pueden hacer nada. Tienen que esperar un año más para dar su examen otra vez del ENAM, y si aprueban, se colegian y pueden seguir. Entonces ya les ponen más frenos. Entonces este año nosotros hemos sido sede de lo que es el examen de competencias. Entonces, para los internos hemos hecho ya el piloto, el experimento del examen de competencias con 10 estaciones. ¿Qué es el examen de competencias? Es un examen que se le toma al interno, puede ser también al alumno, se puede hacer a los residentes. Nosotros organizamos el curso del ECOEN en este congreso, de ECOEN para residentes, o sea, examen de competencia para residentes. Ya todo el diseño y todo cómo se hace este curso. Entonces, ¿cómo se hizo el examen de competencia para los internos? 10 estaciones, y el interno tiene que entrar a una estación y demostrar habilidades. Que se toma en medicina, pediatría, ginecología, o sea, lo clásico, ¿no? Urgencias. 2 estaciones por cada sector, por cada especialidad, y ya listo. Son 10 estaciones. ¿Está bien? Medicina, urgencias, ginecología, pediatría y cirugía. Ahí está. 2 estaciones por cada especialidad. Por ejemplo, en cirugía, ¿qué estación había? Sutura. Entonces el interno tenía que entrar a suturar al paciente. Entonces, para suturar al paciente tenía que primero hacerle una anamnesis, una historia clínica, presentarse, pedir sus materiales, si hace adecuadamente la sutura o no lo hace, sutura. O sea, todo. Tiene una lista de chequeo, como 20 items, ¿no? Entonces van, cumple o no cumple, cumple o no cumple. Y si cumple, ya, pásale. Había atención de parto. ¿Cómo atendían el parto, no? Ahí entran a tallar los simuladores. Los simuladores de parto, de recién nacido, cateterismo vesical. Tenemos maniquís para hacer cateterismo vesical. O sea, hay una serie de... Ahí entran a tallar los simuladores. Por ejemplo, RCP, ¿no? RCP. Para los residentes, una colecistectomía laparoscópica en simulador. Tienen que hacer una colecistectomía. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Entonces, se van midiendo todas esas competencias. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto del ECOEN? Es que los internos aprueben el ECOEN como lo hacen en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, para tener el título de médico, tienen que hacer un examen de competencias. Y en México igual. En México hacen un examen de competencias y el que aprueba ese examen de competencia es médico. Y si no, tiene que esperar un año más para volver a dar el examen de competencia, y si califica, ya es médico.
Entonces se les pone, no trabas, pero definitivamente algo que es muy importante para ustedes porque les va a ir filtrando, es algo que definitivamente ya está, ¿no? Así como el ECOEN empezó el examen de ENAM de forma tímida y logró posesionarse, el ECOEN también ya es. ¿Por qué? Porque esta es una política de las PFAM, que es la Sociedad de Facultades de Medicina, del CONAREM, o sea, ya todo está enlazado, ¿no? Por ejemplo, antes cada universidad tomaba su examen de admisión. San Marcos, Cayetano, Ricardo Palma, cada uno tomaba su examen de admisión para los residentes, por ejemplo. ¿Correcto? Cada uno. Entonces yo tomaba un día, el otro tomaba otro día, entonces el residente, el médico podía postular acá, podía postular allá, a ver a dónde le agarra. Ahora no, ahora es el mismo día, a la misma hora, el mismo examen, en todo. Y otra facilidad más se ha dado este año. Por ejemplo, si tú postulas a Cayetano Heredia para hacer la residencia de pediatría, por ejemplo, por Cayetano, pero tú vives por Surco, tú eliges dar tu examen en la Rich, en la Ricardo Palma. Entonces tú das tu examen acá, pero estás postulando a Cayetano. O si tú, por ejemplo, vives en La Molina y vas a postular en la Ricardo Palma para una plaza de Ricardo Palma, y dices, no, ¿para qué voy a ir hasta la Ricardo Palma? Mejor me quedo en la Facultad de la San Martín y dan el examen allá. O sea, miren todas las facilidades y todo lo que se está haciendo ahora, o sea, están todo enlazado. Entonces, eso es lo que... Entonces, el manejar simuladores es algo que definitivamente a ustedes van a tener cada vez más familiaridad con esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la tecnología hace de que nosotros estemos constantemente enfrentándonos a esto. Por ejemplo, el otro día había en el Congreso un simulador, que definitivamente alguien lo comprará en algún momento, era un simulador en 3D. Entonces te ponías un visor de 3D y podías entrar, ¿no? Y te ponía unos sensores en las manos, ¿no? Unos sensores en las manos, en los pies. Entonces tú podías caminar por un pasillo de un hospital y podías ver a un paciente, y entonces como tenías los sensores en la mano, tú podías tocar al paciente, podías examinar al paciente y podías conversar con el paciente, irte a la computadora, registrar el examen clínico, ¿ya? Y luego si querías pedir exámenes, se te presentaban unas pantallas, pedías los exámenes con los dedos, y entonces miren todas las facilidades, o sea, todo en 3 dimensiones, o sea, era impresionante. Yo no había visto este software. En la mañana conversando con el doctor Jauregui, me dice, oye, yo he visto ese software, y encima él podía entrar, dice, al corazón y ver las válvulas cardíacas y viajar en forma imaginaria por todo lo que es el aparato circulatorio, o sea, ya la educación está virando. Miren todo lo que puede hacer la tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una colestectomía laparoscópica en el simulador, hacemos una y otra, y podemos repetirlo y podemos repetirlo y podemos repetirlo. Por ejemplo, yo siempre les comento a mis alumnos de las variantes anatómicas que hay. Por ejemplo, todo el tiempo que yo tengo haciendo colecistectomías, que es más o menos desde el año 99, 2000, ¿no?, de residente, he operado un solo paciente que tiene situs inverso. ¿Qué es el situs inverso? Es todo invertido. Es la formación en espejo. El corazón a un lado, lógicamente la vesícula está al otro lado, el hígado al otro lado, el apéndice al otro lado, todo en espejo. Un solo caso. En los simuladores nosotros podemos tener la oportunidad de tener un paciente simulado con situs inverso. O sea, ustedes no tienen que esperar 500, 800 o 1000 cirugías para que tengan un situs inverso. O sea, pueden hacer una operación de situs inverso y repetirla, igual con las variantes anatómicas y todo eso. Entonces esas son ventajas de la simulación. O sea, definitivamente este es un tema muy importante que ustedes tienen que tener presente siempre, ¿no? Entonces, algunas consideraciones con respecto a lo que es la simulación. Dice, se prepara un escenario que recrea la realidad del ambiente de trabajo. O sea, se trata de hacer algo muy parecido a cuando ustedes están haciendo su trabajo real en los hospitales, ¿no? Expone al alumno ante situaciones difíciles e infrecuentes, ¿correcto?
Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, apendicectomía fácil, 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 siempre, ¿no? Pero una situación difícil cuando se les presenta, que no es casi siempre, ustedes no van a saber cómo responderlo. En cambio acá, ustedes en la simulación pueden tener situaciones muy difíciles y pueden lograr vencer estas situaciones difíciles para que cuando realmente están en una situación de este tipo en tiempo real, pueden resolverlo con mucha más facilidad. E infrecuentes, es lo que yo les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, un situs inversus es algo que no es frecuente, y cuando tienen un caso de esto, definitivamente lo van a poder resolver con mucha facilidad porque ya se enfrentaron a esta situación. Permite desarrollar habilidades técnicas, esto es definitivo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se traban en algo o no les sale algo, entonces tienen que mejorar, mejorar y mejorar. Es como los futbolistas, por ejemplo, los futbolistas que tienen que hacer una serie de ejercicios, y el ejercicio que no les sale con facilidad, tienen que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es como tirar los tiros libres, ¿no? Empiezan a tirar, hasta que va mejorando y de repente hacen muy bien estos tiros, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Habilidades de comunicación interpersonales, esto es muy importante. Con lo que es simulación, ustedes pueden actuar como un grupo de estudio y poder comunicarse entre ustedes, porque a veces cuando están frente a un paciente, están solos, ¿no? Pueden tener la situación difícil y no saber qué hacer más, o sea, salvo que recurran a su celular y empiecen a buscar en Google o en algún buscador y dicen, ya hago tal cosa. Pero en esto de simulación, ustedes tienen la oportunidad de trabajar ante un paciente o ante una situación con un grupo de compañeros y poder resolver el caso de la mejor manera. O sea, eso también es una ventaja porque la comunicación interpersonal es bastante fluida. El entrenamiento en equipo, ¿no? El trabajo en equipo siempre es muy importante para todo lo que es trabajo. Ventajas de la simulación: el aprendizaje está centrado en la necesidad del alumno y no del paciente. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros que somos cirujanos, cuando operamos un paciente y el residente nos dice, doctor, por favor, a ver si yo la puedo hacer y puedo operar, o es mi paciente, yo lo conseguí y todo eso, la responsabilidad siempre recae en nosotros, o sea, en el cirujano. Y cuando el residente está operando, imagínense, o sea, la tensión es el doble, porque no es solo qué va a hacer y si corta algo y al final cómo lo corriges, o sea, tienes que estar frenándolo, es bien complicado. O sea, esto de la enseñanza con los pacientes es bien complicado porque la responsabilidad es tuya y el otro pues trabaja prácticamente sin responsabilidad, pero está aprendiendo. O sea, el proceso de inserción es progresivo, es poco, o sea, se le va dando poco a poco. Entonces imagínense todo el trabajo que se puede hacer. Esto se hace en necesidad del paciente. No le vas a decir, corta el coledo, vamos a ver qué pasa y vamos a verlo, no. O sea, en cambio, cuando se está trabajando en lo que es simulación, se hace a la necesidad de usted. O sea, si a él le falta disecar mejor el triángulo de Calot, se trabaja hasta que diseque el triángulo de Calot de forma perfecta. Si tiene problemas, por ejemplo, en algún, o sea, de reconocer alguna estructura, hacemos que lesione una estructura. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que eso no lo va a hacer en un paciente. Yo no le puedo decir, a ver, experimentalmente corta la vía biliar de esta señora. No, ¿entiendes? Entonces, cuando se hace simulación, se trabaja en necesidad de alumno y no del paciente, ¿no? Dice, ¿se puede repetir? Sí, se puede repetir todas las veces que ustedes quieran. Se hace a su ritmo. ¿Qué quiere decir a su ritmo? Están operando, lo pueden dejar en esa situación al paciente, ¿no? Al caso, y van, se van al baño, quieren comer algo, descansan, ¿no? Y punto. En cambio, están operando a un paciente y está sangrando la arteria y ustedes dicen, un ratito voy a ir al baño, que siga sangrando, voy a regresar. O sea, no pueden hacer eso. Mejor entender, o sea, esto es una serie de ventajas que se puede fallar o hacer mal. O sea, ustedes intencionalmente pueden cortar, pueden lesionar, en lo que es la simulación, y no va a pasar nada, porque es un software, es un aparato, ¿no? Pero definitivamente eso no pueden hacer con un paciente. ¿Ya? Esas son una serie de ventajas que tiene la simulación. Permite medir o evaluar. Cuando ustedes operan a un paciente o el residente está operando, por ejemplo, a un paciente, es bien difícil medirlo, es muy subjetivo, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo puedo medir? En cambio, la simulación no. Cuando hacen un procedimiento en lo que es simulación, se puede medir, porque tiene software, los software están diseñados para esto. ¿Cuánto duró su cirugía? Tanto. ¿Cuántos movimientos incorrectos hizo? Tanto. ¿Cuántas lesiones? Tanto. Entonces, todo se puede medir y le dice, mira, ¿sabes qué? Esta barbaridad has hecho tú. Corrígelo. Entonces, la siguiente ya es menos. Entonces, esas cosas es importante cuando trabajamos con lo que es simulación. En cambio, con un paciente es bien difícil de evaluar. Y ojo que con la cirugía laparoscópica, por ejemplo, todo lo que es subjetivo ya se volvió objetivo. Porque antes decían, por ejemplo, yo he hecho una gastrectomía radical con incisión ganglionar B2, le he hecho al paciente que he sacado todos los ganglios, todos los cirujanos siempre hablan y hablan. Y cuando lo ves operar, dice, no hace ni la mitad de lo que dice. Pero con la cirugía laparoscópica esto se ha vencido un poco. ¿Por qué? Porque al grabar, sabemos si realmente, a ver tu grabación, ya, vemos una grabación, sí es cierto lo que dice, o no es cierto lo que dice. ¿Me entienden? O sea, ya se puede evaluar un poco lo que se pueda decir. ¿Correcto? Se puede corregir de inmediato si tienen un error en lo que es simulación, definitivamente lo corrigen inmediatamente, ¿no? Hay una serie de plataformas de simulación, depende de una serie de marcas comerciales. Lo que nosotros hemos trabajado bastante y seguimos teniendo es el LabSim, ¿no? Especialidades endoscópicas que usan la simulación, usan prácticamente todas las especialidades quirúrgicas usan la simulación. Depende del software que le puedan poner. O sea, lo caro aquí es los software, ¿no? El mismo simulador sirve para cualquier especialidad quirúrgica, para todos los que usan laparoscopía. Hasta el cirujano plástico, por ejemplo, que hace su lifting facial, todo entrando a la calota, traccionando con hilos la parte muscular y la cara se les tira por arte de magia a los pacientes. Ellos también, ¿no? Es como, yo no sabía, un día un amigo que es cirujano plástico llega del Brasil y me dice, oye Arturo, ¿sabes qué? Alquílame tu equipo, préstame tu equipo de laparoscopía, voy a hacer una cirugía laparoscópica. Y le digo, ¿es cirujano plástico? No, me dice, si quieres mira, ¿no? Entré y verdad, o sea, entró por la calota, puso sus trócares, empezó a poner los puntos a traccionar y hizo un lifting facial con vía laparoscópica. Todas las especialidades, ni qué decir lo de los traumatólogos que hacen sus artroscopías, los urólogos que hacen su nefrectomía, hasta el cirujano vascular que hace los bypasses, los puentes coronarios, ¿no? Ahora con el robot se estabiliza la imagen, o sea, la cirugía es impresionante. ¿Correcto? Entonces lo que yo les puedo decir acá también es válido para el curso de cirugía, porque si no me van a salir como el grupo anterior. No, doctor, esa pregunta no lo hizo cuando hizo la clase de cirugía, sino cuando hizo la clase de técnica. ¿Por qué no nos preguntó ahora que valga? Ya, que valga, le hice valer una pregunta de bypass gástrico, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque la enseñanza tiene que ser así, integral. O sea, ustedes tienen que ir aprendiendo cada cosa que se les pueda decir. Entonces, en cirugía, todas las especialidades quirúrgicas pueden usar estos simuladores, depende del software que puedan utilizar. Este es un video para que ustedes se puedan ilustrar. Me dan bastante, no pena, pero de todas maneras no ha sido algo intencional, pero con ustedes, lamentablemente, los simuladores han estado, los dos simuladores de laparoscopía mal. Entonces no hemos tenido la oportunidad de poder trabajar. Pero si alguno tiene interés en esto de lo que es la simulación, ya están operativos. Es probable con el siguiente grupo que podamos trabajar más. Y si nos ponemos de acuerdo, de repente con ustedes podemos empezar a subir en grupos pequeños a los simuladores mientras dura todavía el curso y podemos hacer un poco de laparoscopía, ¿ya? Entonces, estos simuladores, este simulador que nosotros tenemos, son simuladores que tienen, simula el paciente, los trócares insertados, el monitor, y ustedes pueden ir trabajando. O sea, es exactamente parecido como si estuviesen ustedes en una sala de operaciones haciendo una cirugía laparoscópica. Son módulos. Hay módulos también pequeños
que se pueden adecuar a una laptop para que ustedes puedan trabajar y hacer este tipo de cirugía, ¿no? Nosotros tenemos uno de estos, como les vuelvo a repetir, simula el paciente, los trócares insertados en el paciente, el monitor, y siempre van a tener una fuente o una energía en el pie, en los pedales, para que puedan hacer la función de un electrocauterio. Por ejemplo, aquí se está haciendo algunos procedimientos, que es la disección del triángulo de Calot. Aquí se está haciendo la aspiración de un quiste hemorrágico, por ejemplo, en ginecología, ¿no? La liberación de la vesícula biliar, incluso les marca la zona donde tienen que entrar a liberar para que no se vayan ni al hígado ni a la vesícula, no la perforen ni lesionen el hígado. Pueden también hacer movimientos, por ejemplo, de ubicación, cortes en la máquina, ¿no? Pueden hacer suturas, es importante. La mayoría de cirujanos mueren cuando hacen una cirugía laparoscópica y tienen que coser dentro o suturar dentro, ¿ya? Entonces es una habilidad, pero cuando yo los veo a ustedes hacer este tipo de suturas, las hacen con una facilidad enorme. ¿Qué quiere decir? De que ustedes han nacido con este tipo de tecnología. O sea, para ustedes es muy amigable, porque están a la vanguardia de lo que es toda la tecnología. Entonces, todo lo que es tecnología para ustedes es bienvenido, ¿no? Entonces, miren todos los procedimientos que se puede hacer: sigmoidectomías, ginecología, todo, ¿no? Pueden ir conversando, ¿ya? No necesariamente todos tienen que estar con ropa estéril, ¿no? Hay una serie de módulos que ya están, por ejemplo, este es un quiste de ovario que se está tratando, ¿no? Aquí estamos haciendo una sigmoidectomía. Incluso hay una correlación entre cirugías reales con cirugías simuladas, ¿ya? Este es un quiste hemorrágico. Entonces al mismo tiempo se puede ir pasando. Incluso se pueden hacer, miren, imágenes en 3 dimensiones, empezar a girar y ver exactamente por dónde van a ingresar. Por ejemplo, en los casos de nefrectomía. Aquí se están poniendo los clips, por ejemplo, para el triángulo de Calot, como van. Miren, esto es lo que les decía. Esta es una cirugía en paciente real y esto es imágenes simuladas. Entonces se puede ir mezclando. Lo que es más importante, lo que les decía hace un momento, les va a dar un reporte. ¿Qué es un reporte? Es todo lo que ustedes han hecho, los movimientos acertados, las lesiones, y los va a ir acumulando para que vean, para que ustedes mismos puedan medir sus progresos, cómo han ido progresando en todo esto. Ahora, hay una serie de estudios que ya respaldan lo que es el uso de los simuladores en lo que es competencia médica. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una cirugía laparoscópica, si no utilizan el simulador, era más o menos 100 para que hagan una colecistectomía y sean considerados como expertos. Escuchen, chicos, 100. O sea, tenían que hacer 100 colecistectomías supervisados para que el 101 más o menos sea de promedio y ya ustedes sean considerados como expertos para que puedan hacer ese tipo de cirugía. Con el uso de simuladores, eso de los 100 se bajó a 40 o a 30, depende de la habilidad. Entonces, miren, ya se requieren menos cirugías para que ustedes sean considerados con la intervención de los simuladores. Eso es en cirugía laparoscópica, por ejemplo. Y en la cirugía robótica ya cambia la percepción. Yo les inserto esto, ¿por qué? Porque la cirugía robótica es simplemente la continuación, la perfección de la cirugía laparoscópica. O sea, el robot en cirugía no es un androide que viene y quiere operar, o sea, eso no es. El robot es la misma cirugía laparoscópica. ¿Ustedes ya han visto una cirugía laparoscópica en sus hospitales, sí o no? Pero la van a ver, porque están en cirugía, ¿no es así? ¿Ya? Van a ver una cirugía laparoscópica. El robot es exactamente lo mismo. La diferencia es que el trócar y el brazo ya es articulado y es de robot, si se puede llamar así. Todo esto va a una consola y el cirujano opera desde la consola. Diferencia. Nosotros vemos
la cirugía en 2 dimensiones cuando es laparoscopía, y el sentido de profundidad más o menos la calculamos, pero no la tenemos completamente medible. ¿Ve por qué? Porque vemos en 2 dimensiones. Con el robot, en la cabina del robot, uno puede ver sin lentes de 3 dimensiones, ves en 3 dimensiones. Entonces en el sistema del robot, en el Da Vinci, uno puede ver en 3 dimensiones. Entonces operar en 3 dimensiones es mucho más sencillo, ¿correcto? Es mucho más sencillo operar en 3 dimensiones que en 2 dimensiones. Ahora, la cantidad de movimientos que tiene la manito del robot es impresionante. O sea, si ustedes tienen aquí este movimiento de flexión, extensión, dorsiflexión, rotación, todo, el robot tiene 164 movimientos diferentes en la manito del robot. Entonces imaginen, tiene mucho más movimiento que la misma mano, entonces todo es mucho más preciso. Y el temblor que ustedes puedan tener, porque algunos siempre tienen un pequeño temblor cuando van operando, hasta hay cirujanos que tienen Parkinson y operan, imagínense, ¿no? No se rían, porque yo conozco un cirujano que trabaja en una clínica que tiene Parkinson y opera. Y cada vez que termina operando me rompe una pinza, me rompe otra pinza. ¿Por qué? Porque ellos estabilizan el movimiento con la fuerza y ahí rompen las cosas, ¿no? Entonces imagínense, ese Parkinson, por ejemplo, ese movimiento, ese temblor, se estabiliza y cuando están operando en el robot prácticamente no hay movimientos, es tan preciso. Entonces es impresionante operar con el robot. Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes que sean cirujanos, cuando lo sean, ya van a tener un robot y van a poder trabajar con el robot. O sea, no tienen ni idea de las ventajas que tiene con trabajar con el robot. Entonces, con respecto a lo que es competencia, para que ustedes sean expertos en cirugía robótica de colecistectomía, por ejemplo, ¿cuántas cirugías necesitan haber hecho? ¿Ah? 30, 40. 30, 40. ¿Quién da más? 20. ¿Quién me dice? A ver. Ya no les ofrezco puntos porque eso ya lo saben. Una cirugía. Una cirugía. Entonces, ¿es más fácil operar por el robot o por la laparoscopia? Por el robot. Es muchísimo más sencillo. Ahora, ¿quiénes están trepados en el robot? Todos los que en algún momento dijeron no a la cirugía laparoscópica. Cuando empezó la cirugía laparoscópica, yo soy el doctor Farfán, les ha contado también algunas historias de cirugía laparoscópica, no ustedes frente al otro grupo, pero bueno, yo les digo, de cuando empieza la cirugía, antes ¿cómo era? La cirugía abierta. Gran corte, gran cirujano. ¿Qué quería decir? Que el cirujano que hacía el corte más grande era el más grande, el cirujano más grande. Entonces decía, gran corte, gran cirujano. Entonces el cirujano que abría en 2 al paciente supra, infra, umbilical y abierto, era el gran cirujano. Había ese dicho. Y había todavía, por ejemplo, en el Revalidati cuentan, yo no logré todavía esa época, de que había un cirujano, Pompeyo Chávez. Entonces Pompeyo Chávez es un cirujano formado en Estados Unidos, operó a Velasco, a un expresidente, cuando lo balearon. ¿No? La historia no me la sé muy bien. Pero el caso es de que cuando él operaba, dice que él entraba, gran corte, gran cirujano. Abría, hacía lo que tenía que hacer, se iba. Los otros ya cerraban, se quedaban todo el tiempo haciendo eso. Era toda una leyenda. Y cuando entraban a un cálculo en el coledo, con una coledocolitiasis, entraba el cirujano y veía el colédoco dilatado, no podía tocar el colédoco. Llamen a Pompeyo. Entonces Pompeyo venía desde su casa, decía qué había pasado, abría el colédoco, sacaba la piedra, ponía su dren, se iba a Pompeyo. O sea, era todo un personaje. Ahora cualquiera, hasta el interno creo que abre el colédoco. Entonces, van cambiando las épocas. Era la época del gran corte, gran cirujano. Luego empiezan Rocky Davis, Hallager, McBurney, empiezan con sus incisiones pequeñas. Dicen, oye, pero una incisión pequeña resuelve el problema y se recupera más rápido el paciente. Entonces ya empiezan con las mini incisiones, ¿no? Y luego ya viene la laparoscopía. Por unos agujeritos que ustedes ya saben, neumoperitoneo se opera y prácticamente ahora se opera todo por vía laparoscópica en cirugía abdominal. Nosotros hemos hecho hasta Whipple por laparoscopía. Incluso tenemos publicado. Entonces,
con la ayuda de LigaSure, Ultrasillo, suturas automáticas, con todo podemos operar, ¿me entienden? Todo lo que podemos hacer por la laparoscopía. Pero cuando empezó la laparoscopía, el primer equipo de laparoscopía que llega al Hospital Revalliere. ¿Y qué hace el jefe de departamento? Dice, no, esa cirugía es de experimentales para chanchos, no sirve. Pero doctor, yo quiero hacer cirugía laparoscópica, mire que esto puede ser el futuro. No, a mis pacientes no los van a operar por eso que es experimental. Al baúl del olvido el equipo de laparoscopía. Y así fue. Entonces, todos los cirujanos antiguos, que todavía ustedes pueden ver de profesores ya, ¿no?, mayores, le dieron espalda a la cirugía laparoscópica inicialmente. ¿Por qué? Porque ellos consideraron de que era una cirugía que no iba a tener futuro, una cirugía que no iba a servir, que iba a hacer daño en lugar de ayudar. Entonces, en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Estos cirujanos patearon a la cirugía laparoscópica y era una cirugía como que a ustedes le dieran la opción ahorita de hacer algo, ¿no?, de la gente, de los cirujanos jóvenes, de los que quieren meterse a cosas nuevas, de que puedan tener ustedes habilidad como la tienen ahora con todo lo que es la tecnología, los recursos tecnológicos, con todo lo que es las redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces era algo así, algo novedoso. Entonces ellos cogieron este tipo de cirugía y los antiguos dejaron esta cirugía. Pero como los americanos antiguos que patearon la cirugía laparoscópica se reinsertan en la cirugía con el robot. Entonces muchos de estos cirujanos regresan a la laparoscopía ya viendo todas las ventajas con el robot, porque saben que operar con el robot es mucho más sencillo que hacer la misma cirugía laparoscópica. Porque para que ustedes hagan una buena cirugía laparoscópica tienen que ser prácticamente malabaristas, ¿no? Todos hacen una penicectomía, una colecistectomía, cosas sencillas. Por eso les decía a ustedes, cuando a un cirujano le enfrentas, por ejemplo, sutura, cose acá, el hiato esofágico, cierras esto, el otro, ya se mareó. Pero si a ustedes les dijera hagan eso, enseñándoles un poco, estoy seguro de que lo podrían hacer con mucha más soltura, con mucha más facilidad, porque es algo que ya nace con ustedes. Es como los niños que le dan un celular, estos chiquitos te desbloquean el celular, pero sin saber las claves ni nada por el estilo, viendo nomás cómo movieron el dedo y se acabó. O sea, es impresionante la afinidad que los jóvenes tienen a esto de lo que es la tecnología. Entonces, definitivamente yo no tengo idea de acá 5 o 10 años qué cosas más vendrá para ustedes, pero lo que sí les puedo asegurar que en cirugía, por ejemplo, la cirugía laparoscópica ha sido perfeccionada, mejorada y estandarizada con la cirugía robótica que tiene para quedarse unos años más, ¿no? Luego vendrá la nanocirugía, que se está trabajando con nanorobots para actuar a nivel celular y todo esto, pero ya esas son cosas que por ahora todavía son alucinantes, pero que en algún momento ya se van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, en la mañana escuchaba a Elmer Huertas, que de casualidad siempre que estoy yendo para el hospital lo escucho, hablaba de los casos de HIV que se reportaron y que hoy día creo que es no sé cuántos aniversarios de la serie de 5 casos que reportaron. Y actualmente, por ejemplo, los pacientes que tienen HIV, anoche me tocó una paciente que en la clínica me llama y le digo, ¿sufre de alguna enfermedad? No, no sufre de ninguna enfermedad. Y hoy día me dice, doctor, esa paciente es HIV, porque HIV positivo. ¿Por qué? Porque actualmente, con el tratamiento de Targa, ¿no?, los pacientes negativizan, o sea, tienen HIV y cuando le hacen la prueba ya no la detectan y salen como HIV negativo. Y lo que en la mañana escuché, no sé hasta qué punto, me conversé con un infectólogo, ya no hay transmisión vertical y tampoco contagio a su pareja. Entonces se están logrando una serie de cosas que antes era pues prácticamente impensadas, ¿no? ¿Ya? Entonces esas cosas nosotros tenemos que ir siempre viendo, ¿no? Entonces definitivamente lo que es simulación en cirugía y en medicina es una herramienta muy importante que ustedes tienen que tomarla en consideración. Y gracias a esto de la simulación es que se va avanzando, ¿no? Porque, por ejemplo, los procedimientos robóticos que se hacen, primero se hacen en laboratorio de simulación para que ustedes después se inserten y puedan trabajar con sus pacientes.
Lógicamente, esto de la simulación, de la tecnología, tiene sus desventajas. La principal desventaja, yo creo, de que es que cada vez se necesita más soporte de la parte de ingeniería, de la parte de software. Uno tiene que conocer mucho más esto, porque si ustedes, por ejemplo, están haciendo una cirugía convencional, tienen su bisturí, lo solucionan todo. Pero si están con su equipo de laparoscopía o su cirugía robótica y un brazo robótico no funciona o no tienen luz en la laparoscopía, no pueden hacer. Tienen que cortarlo al paciente en el mejor de los casos o suspender la cirugía. Entonces nos convertimos en tecnológicamente dependientes. Es como los profesores, por ejemplo. Ahora estamos haciendo todas las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Si no hay luz o no se presenta eso, entonces ya no tenemos la ayuda y ustedes se hacen difícil, se traba un poco lo que es la enseñanza. Entonces, mientras todo esté en orden y podamos tenerlo ajustado, esto de la tecnología, yo pienso que nos va a ayudar siempre. Listo, chicos, entonces conmigo suficiente por aquí, ¿ya? Gracias. Ya, autorita.